Existe el abuso en todas sus formas, mas pocos se atreven a alzar su voz. Basta, ya no permitas que esto dañe más vidas. Eres parte del cambio, empieza hoy. Es momento que veas que obra maestra eres tú, pues fuiste creada a imagen de Dios. Él conoce tu nombre y sabe tus luchas. Te ha esculpido en sus manos y en su corazón. Bienvenidos al programa de End It Now. Un programa que no es un programa de celebración de alegrías, sino de concientización a favor de aquellos que están pasando el abuso. End It Now es una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en contra del abuso. Una que procura ir a sanar a aquellos que están padeciendo dificultades. Hoy hablaremos de ese tema que puede resultar un tanto incómodo, pero que es la realidad entre tantas personas. 1 de cada 3 mujeres ha pasado un tipo de abuso en sus vidas, sexual, físico y mental. Los niños en mayor escala. Y aunque pareciera una enfermedad, es una que con el antídoto del Señor puede evitarse. Y yo quiero comenzar leyéndoles un escrito de un autor desconocido que tiene el retrato de lo que sucede con una persona que siente empatía, amor por aquel que sufre. Y el resultado de la vida de aquellos que han sido abusados o que han pasado diversas dificultades. Seguramente muchos de ustedes han leído este poema o este escrito. Pero quisiera traerlo a colación en esta tarde y se los leeré. Dice la autora: si volviera a nacer y si pudiera elegir ser otra persona, sin duda elegiría ser la madre de mi madre. ¿Por qué? Pues le daría todos los besos que le faltaron cuando niña. Le leería todos los cuentos que nunca nadie le leyó. Cuando la rope por la noche, le diría con todo mi amor cuánto la quiero. Le enseñaría que la vida es bella entre los brazos de quien te quiere. Le compraría
una manzana de caramelo. Le cantaría canciones. Jugaríamos en el suelo. La peinaría cada mañana e iría al colegio. No tendría que trabajar tan pequeña. No tendría que llorar tanto. No crecería cosiendo su corazón con tristeza y sería una niña feliz. Si pudiera ser otra persona, sería su madre sin dudarlo. Le enseñaría que el amor no es dolor y lo maravilloso que es despertar cada mañana a su lado. Porque si la quiero tanto, siendo su hija, ¿cómo la querría cuando al nacer la tuviera entre mis brazos? Mi madre descansa en el Señor y me alegra que esté descansando porque la espera una morada más allá y una vida mejor. Y en la vida encontramos tantas personas carentes de lo básico para crecer con una salud mental y física de vida. Pero aún más, vivimos rodeados de personas que con la ira del momento, con las experiencias vividas en su niñez, han seguido el patrón de abuso y de descuido en sus familias. Hoy muchos lloran. Muchas son las que se acuestan con temores. Muchas son las que se cubren de vergüenza. Muchos son los que lloran hasta dormirse. Ended Now está aquí para decir, basta ya. Y hoy también escuchamos mucho cuando Jesús dijo, hasta aquí. Y es nuestra oportunidad y nuestro deseo no traer más dolor al doliente, sino darles herramientas y darles la esperanza y el conocimiento de que existe algo más allá del dolor. Que cada cosa que suceda en este programa sirva para alcanzar a muchos con el amor y la esperanza de Dios. Oremos para comenzar nuestro programa. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de lo que podemos estar viviendo, si nos detenemos a escuchar tu voz, podremos ayudar a otros y sobre todo ayudarnos a nosotros mismos cuando estamos en problemas y dificultades. Ayudarnos a nosotros mismos a dejar de herir a los demás. Ayudarnos a nosotros mismos a respetarnos y respetar a los demás. Que cada palabra que se diga en esta tarde sea bálsamo de paz, de ayuda y de fuerza, para que como seres, hijos tuyos, creados por ti con amor, podamos vivir vidas plenas en ti. Agradecidos estamos por poder llevar a ti, llevar a tus pies las cargas de nuestro corazón. Pero sobre todo, ayúdanos a amar como tú amaste. Ayúdanos a sanar las heridas de muchos y a proporcionarle lo que necesitan para vivir como tú quieres que lo hagan. En tu nombre y agradecidos. Amén. Sigamos con el programa. Por un golpe
por un insulto, por amenazas, por celos que controlan, por sentir miedo, por estar en peligro, por las heridas, por sentir culpa. porque puedes pedir ayuda, porque puedes vivir sin temor. recupera tu autoestima. Tú puedes levantarte. lucha, no estás sola. Recupera tu sonrisa. Porque tu vida tiene esperanza. Porque tu vida tiene sentido. Dios cuida de ti. Ponle fin. Hola amigos, al encontrarnos semana a semana por medio de estos mensajes de video, espero que sean de bendición y ánimo en su caminar con Jesús y en la misión que Él nos ha encomendado de alcanzar al mundo para Él. Hoy hablaremos de un tema muy difícil pero muy importante: el abuso. El abuso es un tema del que nadie quiere hablar y, sin embargo, es uno que debe abordarse si queremos llevar a cabo nuestra misión de esperanza y de sanación. Todos los días, miles de personas inocentes en todo el mundo, muchos de ellos niños, sufren abusos. El abuso se presenta en muchas formas: abuso sexual infantil, violencia doméstica, abuso de adultos mayores, trata de personas, mutilación genital femenina y muchas otras formas despreciables. Tristemente, el abuso existe en todas partes, incluso en la iglesia. Como Iglesia Mundial de Cristianos cariñosos y solidarios, debemos abrir los ojos al hecho de que hay más personas de las que imaginamos que sufren profundamente los efectos devastadores del abuso. Jesús nos llama a un ministerio de esperanza y de sanación, pero primero debemos reconocer el problema. Aunque la violencia afecta a todos, mujeres, niños y ancianos, parecen ser los más vulnerables al abuso físico, sexual y psicológico. Considerando que 1 de cada 4 adultos informa haber sido abusado físicamente cuando era niño, 1 de cada 5 mujeres informa haber sido abusada sexualmente cuando era niña. 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja íntima en algún momento de su vida. 1 de cada 17 adultos mayores reportó abuso en solo un mes, según la Organización Mundial de la Salud. Los resultados del abuso pueden ser devastadores, dejando a las víctimas con sentimientos de inutilidad, depresión, ansiedad e incluso suicidio. Aquellos que han sido abusados suelen ser más vulnerables a trastornos de alimentación, automutilación, el abuso de sustancias y otros comportamientos destructivos. Como adventistas del séptimo día, condenamos el abuso en todas sus formas y abrazamos el ministerio sanador de Jesús. Esto es parte de nuestra misión dada por Dios. En Isaías 58, el versículo 6, leemos: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Al comentar sobre Isaías 58, la hermana White escribió: la obra especificada en estas palabras es el trabajo que Dios pide a su pueblo que realice.
Es la obra señalada por el mismo Dios, con la labor de defender los mandamientos de Dios y reparar las brechas que se han hecho a la ley de Dios. Hemos de unir la compasión por la humanidad doliente. Hemos de mostrar el supremo amor de Dios y con esto hemos de manifestar misericordia, benevolencia y la más tierna piedad por la raza caída. El amor revelado hacia la humanidad doliente da significado y poder a la verdad. Este próximo sábado 22 de agosto es un día especial para crear conciencia y abogar por el fin de la violencia en todo el mundo. Conocida como End It Now, esta iniciativa global, desarrollada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se lanzó en el año 2009 con el fin de aumentar la conciencia personal, la responsabilidad y la participación para ayudar a detener la marea de este mal. Pueden encontrar más información sobre este día de énfasis especial visitando enditnow.org. Es muy importante que nosotros, como líderes, miembros, no solo seamos conscientes de las señales de abuso, sino que tomemos medidas para evitar que suceda, escuchando con atención y compasión a quienes han sufrido abuso, tomando medidas preventivas y denunciando a los perpetradores ante las autoridades correspondientes para que puedan rendir cuentas. Hay muchos recursos de ayuda disponibles en línea, incluido el sitio web donde puede encontrar más información. Mientras vamos concluyendo, me gustaría tomar un momento para dirigirme a aquellos que han experimentado alguna forma de violencia o abuso. Mi hermana, mi hermano, Dios sabe lo que te ha sucedido y le importa. Lo que te pasó no es tu culpa. Te animo a que hables hoy con una persona de confianza. No necesitas sufrir en silencio. La ayuda está disponible ahora. Y algún día, Dios traerá vida nueva y sanación completas. Él promete en Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis. Oremos juntos. Padre Celestial, acércate a todos aquellos que han experimentado grandes dificultades en sus vidas y quizá incluso ahora te pedimos que sanes por completo sus corazones y les ayudes a ver una nueva imagen y una brillante esperanza para el futuro mientras los llenas de tu justicia. Estás justificando la justicia, estás santificando la justicia. Ayúdales a ver que valen mucho ante tus ojos y ante los ojos de los demás. Tienen un gran valor en el alcance misionero de la iglesia. Y pronto, cuando regreses, Señor, estaremos completamente en casa. Por ello te agradecemos y por favor, quédate con cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gran impotencia cubre mi vida, desesperanza y crudo dolor. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a marchitar como odio una flor? Que cese el abuso a niñas benditas, mujeres sin fuerzas, en manos malditas. Protege a tus
das y danos consuelo ante el dolor. Hoy son millones que en el silencio quedan vagando, sueltas al viento. Que se haga justicia en cielo y tierra, que todas las flores hoy vivan, no mueran. Que cese el abuso a niñas benditas, mujeres sin fuerzas, en manos malditas. Protege a tus hijas de mentes torcidas y danos consuelo ante el dolor. Que cese el abuso a niñas benditas, mujeres sin fuerzas, en manos malditas. Protege a tus hijas de mentes torcidas, danos consuelo ante el dolor. En memoria a todas esas niñas y mujeres que han sido abusadas y asesinadas. Hola, mi nombre es Marta. A los 5 años, mi mamá se convierte al adventismo. Poco tiempo después, a la edad de 6-7 años, sufro abuso sexual infantil. Es una situación bastante compleja, traumática y desgarradora. No entendía en ese momento qué había pasado conmigo. Lo que intuía era que no era bueno. Me volví miedosa. Sufría de depresión a pesar de mi corta edad, depresión, miedos, frustraciones. Déjeme decirle que es una muerte en vida. Es querer borrar la imagen de Dios en los niños. Por eso la importancia que ellos sean sometidos a terapia psicológica para que ellos puedan superar el trauma, la situación. Deja huellas físicas, psicológicas y emocionales. A los 14 años decido buscar ayuda. Fui a mi doctor de cabecera, él me remitió al psicólogo, pero yo a él no le conté que yo había sido abusada. Simplemente le dije que tenía ideas suicidas, que no comía, que no dormía. Parecía un ente. El psicólogo me mandó medicamentos para dormir y no pasó más nada. A los 15 años salí de la iglesia, me refugié en el alcohol, buscaba a quien pagara el daño que me habían causado, porque ahora sí las imágenes ya las iba entendiendo qué había pasado conmigo. Se sufre mucho de depresión recurrentes, se sufre mucho de pensamientos negativos.
afectó mi vida de pareja. A los 30 años, por la misericordia de Dios, vuelvo a la iglesia con un niño. Gracias a él nunca le causé daño a mi hijo. Decidí no buscar apoyo profesional. Decidí que el que me iba a ayudar fuera Dios, que Dios fuera mi psicólogo y mi psiquiatra. El tratamiento con Dios es bastante largo, porque depende de mi estado de ánimo, así Dios puede avanzar en mí. Bueno, alabo a Dios porque me rescató, me limpió, sentía culpabilidad, vergüenza, me sentía sucia, pero Dios obró en mí un milagro, me rescató. Hizo un doble, me rescató en la cruz y me rescató de esta pesadilla. Un consejo: no dejen a los niños solos, no los dejen solos, escúchenlos. Ellos dicen, hay alarmas que nosotros damos y muchas veces los padres las ignoran. A Dios gracias, porque hoy día yo puedo decir que soy feliz. Esta es mi experiencia de vida. Bendiciones, mis queridas amigas del Ministerio de la Mujer. Agradecemos muchísimo el testimonio de nuestra amiga Marta y cómo ella nos va contando su experiencia respecto al abuso. Hoy les voy a compartir cuáles son las secuelas que nosotros podemos identificar después de haber vivido un abuso. Como nuestra amiga Marta nos lo compartía, ella vivió un abuso sexual en la infancia y fue deteriorando no solamente el concepto de sí misma, sino la construcción de su autoestima, la construcción de su futuro y la construcción de sus relaciones interpersonales. Cuando hablamos de cuáles son estas secuelas, son 4 secuelas las que nosotros podemos identificar en el abuso. La primera es la secuela emocional. ¿Cuáles son estas secuelas emocionales? Bueno, pues es una baja autoestima, un problema de identidad y una imagen distorsionada. Ella nos narraba cómo sentía vergüenza de sí misma. Ella nos decía que se sentía culpable. Y hay algo que nosotros tenemos que recordar siempre. La víctima jamás es la culpable. Aunque el agresor nos diga, me hiciste hacer eso, tú detonaste mi enojo, tú realmente la víctima nunca es la responsable. Sin embargo, el abuso hace que nosotros podamos percibirlo de esa manera y sentirnos culpables y decir, no lo detuve a tiempo. Este puede haber sido incluso el caso de Marta, en la que ella decía, siendo una niña, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no lo detuve? ¿Por qué no estaba en su facultad? ¿No estaba en su poder? Era imposible que ella lo hiciera. En primera, era una niña y una niña está para que la defiendas y la cuides. Y en segunda, ella era la víctima. Entonces, la primera secuela que nosotros identificamos es este concepto de sí misma se va deteriorando. Número 2, su identidad. ¿Quién soy? Soy una persona con poca valía, poco importante, poco valiosa, una persona de quien cualquiera se puede aprovechar y desgraciadamente cuando alguien vive un abuso, vive un círculo vicioso del abuso en el que parece que va provocando ese abuso para seguir siendo maltratada. Por eso es tan importante romper con el abuso, por eso es tan importante poder tomar decisiones que nos puedan permitir vivir de manera diferente. Otra de las secuelas que nosotros podemos identificar es el aislamiento emocional. Esto quiere decir que empezamos a dejar de identificar las emociones para protegernos. ¿Cómo las identificamos? Cuando deberíamos de sentir enojo o a lo mejor deberíamos de sentir tristeza y en lugar de sentir eso, sentimos justificación. Quizá fue porque estaba enojado, quizá fue porque tuvo un mal día, bueno, es que su infancia también no fue buena y entonces nos aislamos emocionalmente. También podemos identificar una dificultad para reconocer las emociones y entonces respiran profundo, las contienen y dicen voy a estar bien, estoy bien, no pasa nada, esto va a pasar rápido y dejan de reprimir esa emoción pensando que es algo que va a pasar. Las secuelas ahí están. Y sabe una cosa,
el quedar fracturado emocionalmente, incluso cognitivamente, porque te va a costar más trabajo la atención, la concentración, el ver el futuro con esperanza y de una manera positiva, quedas fracturada. Es como si nosotros nos rompiéramos el brazo y nos dijeran, oye, pero levanta este peso. No puedo levantar este peso, tengo fracturado el brazo. Así pasa cuando nuestras emociones están fracturadas. Por eso cuando nosotros conozcamos a alguien víctima de violencia, no le digas, no seas tonta, déjalo. Ay, ¿cómo puedes seguir viviendo esto? Porque está fracturada, ¿sabes? Emocionalmente, está fracturada cognitivamente, está fracturada en todo su ser. Y es importante que reciba ayuda, no consejos, no solo palabras de ánimo, sino una ayuda real que le permita cambiar la vida que tiene. Y si tú eres víctima de violencia, rompe el silencio, rompe con eso y busca la ayuda. Gracias a Marta que nos compartió su experiencia y nos podemos dar cuenta que ella pudo cambiar su vida porque el médico divino pudo tocar su ser y transformarla. Así es que todos tenemos esa esperanza de poder vivir sin violencia. El 6 de octubre del 2016 fue el día más terrible de nuestra vida. Nuestra hija, nuestro precioso tesoro, Daniela Jiménez Covarrubias, adolescente de 15 años de edad, estudiante del primer año de preparatoria en una escuela privada en Montemorelos, Nuevo León, México, fue asesinada por un compañero de su salón de clases, menor de 15 años, igual que ella. La asesinó con lujo de violencia. Le cortó la arteria carótida con un cúter y para someterla le pegó con un pedazo de ladrillo en su cabeza varias veces. Dani se defendió y en la lucha le fracturó 3 deditos y por si fuera poco le dio 5 puñaladas. Fue una lucha literalmente a muerte porque no permitió que la tocara, prefirió morir antes que ceder. Dani medía 1,56 de estatura y Diego 1,80. Su única opción de salir con vida era que su asesino decidiera no matarla. Diego fue vinculado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Adolescentes al proceso de feminicidio y fue sentenciado a 2 años en el tutelar de menores. Salió libre el 5 de octubre del 2018. Nuestra hija Dani era una chica soñadora, defensora de sus ideas y convicciones, muy destacada académicamente y en extremo perfeccionista. En el lado artístico era pianista, instrumento que tocó desde los 5 años de edad. Cuando descubrió el lenguaje de señas, se comprometió a aprenderlo para ayudar a personas sordas a integrarse a la sociedad. Este interés la llevó a en miembro fundadora del Ministerio de Sordos en Montemorelos, impartiendo clases de lenguaje de señas. Le gustaban las personas con alguna discapacidad, por lo que deseaba ser psicóloga para ayudar especialmente a niños con discapacidad. Dani amaba a los animales, amaba estar con sus amigas y amigos, pero también disfrutaba de la soledad de su cuarto. Era muy observadora, lo que le permitía imitar perfectamente a las personas en su modo de hablar, de caminar o de actuar. Esta misma característica de su carácter le hacía percibir el estado de ánimo de las personas que la rodeábamos, de tal manera que era muy solidaria. Dani creció y vivió en un ambiente libre de violencia. La violencia es real y puede llegarte en cualquier momento. Después de la tragedia, nosotros creamos un botón. Es este botón, que tiene como objetivo que Dani no sea olvidada y como segundo objetivo crear conciencia entre los jóvenes sobre la violencia. Este botón tiene 3 hashtags. El primero de ellos es Dani no está muerta, solo duerme, lo cual nos recuerda que a la venida de Jesús, los muertos como Dani
resucitarán y serán restaurados. El segundo hashtag, no más violencia entre adolescentes, es un llamado de atención para los muchachos para mantener relaciones sanas y libres de violencia. El tercer hashtag, padres ojos bien abiertos, nos indica a nosotros los adultos que debemos estar atentos para ayudar a los jóvenes a mantener relaciones sanas y libres de violencia. A raíz de esta campaña del botón, se creó la asociación civil Quiero Vivir Sin Violencia Dani Jiménez, la cual tiene como principal objetivo la educación de jóvenes y niños en los peligros y los estragos de la violencia con miras a que ellos puedan mantener relaciones sanas. El 6 de octubre del 2016 cambió nuestra vida para siempre, no solo para nosotros, sus padres, su familia, sus amigos, sino para muchas personas a nuestro alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Entonces vino a mi mente la pregunta, ¿quién soy yo para cuestionar los designios del Señor? La pregunta entonces cambió, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer para ayudar a otros y no pasen por lo mismo que nosotros? Si Dios me consoló a mí, yo puedo ayudar a otros a salir adelante. Vivimos en un mundo lleno de maldad y de violencia. Es nuestro deber trabajar en la educación de jóvenes y niños para que puedan vivir una vida libre de violencia. El camino de estos casi 4 años no ha sido fácil. El dolor está ahí, siempre presente. Muchas veces tengo ganas de ya no seguir. A pocos les interesa el tema de la violencia. Pero mientras estamos en la espera de ese mundo mejor, tenemos que trabajar porque las nuevas generaciones vivan un mundo libre de violencia. Hoy te invito a unirte a este movimiento, visibilizar las víctimas de violencia, acompañarlas y acogerlas es tarea de todos. Quiero vivir sin violencia, Dani Jiménez, así. Agradecemos muchísimo a la familia de Dani por compartirnos este testimonio. Qué terrible es llegar a este tipo de secuelas. Vamos a hablar de otras 2 secuelas que también tienen que ver con el abuso. Y una de esas secuelas son las secuelas conductuales. Tiene que ver con nuestra conducta. Cuando una persona ha vivido abuso, tiene una secuela conductual. Quiere decir que su conducta se transforma en pasiva o en activa. ¿Qué quiere decir activa? Se convierte en alguien violento. A veces no comprendemos a la persona violenta y decimos, oye, pero no le duele, no siente, no se da cuenta. Tan lo ha vivido que por eso es una persona violenta. A veces tiene que ver con asuntos químicos, hormonales, a veces con esta mayor cantidad de testosterona. A veces tiene que ver con las experiencias de vida y otras veces con la falta de autocontrol, de dominio propio, con esta falta de manejo de la ira, con esta falta de tolerancia a la frustración, de saber manejar correctamente las emociones. Pero también la persona pasiva es una persona que se va conformando y entonces genera una especie de apego hacia su agresor de tal manera que tiene esta esperanza de que mejore, de que cambie, se siente una redentora y entonces se mantiene en esta forma pasiva. Un día me va a valorar, un día me va a apreciar, un día me va a querer. Pero específicamente en el caso de Dani, nosotros podemos identificar una de las secuelas físicas que podemos ver en el abuso. Estas secuelas físicas pueden ser desde moretones, agotamiento físico, dolor en el cuerpo, cortaduras, estas marcas. El caso de Dani es un caso sumamente extremo, que es la pérdida de la vida. Y muchas veces nuestras jóvenes, incluso no solo nuestras jóvenes, no alcanzan a identificar señales claras de que alguien es un agresor, de que alguien es violento. En este caso de Dani, esta niña tan preciosa, el joven la llega a ver como un ser preciado, como un ser codiciado y dice, no quiero que nadie me la gane, que nadie me la quite y si no soy yo, no es nadie. Tenemos que enseñar a nuestras jóvenes a identificar signos de violencia.
Esa persona que es obsesiva, esa persona que es posesiva, esa persona que de repente nos dice, ¿por qué mandaste un like? ¿Por qué hablas con? ¿Por qué sales a esta hora? Si sabes que las mujeres que son de cierto tipo son las mujeres que hacen esto, es ese medio de control que un día puede acabar en un golpe físico, que un día puede acabar en la pérdida de la vida. Tenemos que aprender a identificar los signos de la violencia. Necesitamos aprender a identificar las conductas de violencia. Tenemos que identificar esos signos que en algún momento nos pueden llevar a resguardar la vida. Di no a la violencia. Siente aprecio por tu persona. Establece límites y por siempre pon un alto a la violencia. Tú mereces todo el amor que Dios ha puesto para ti. Mereces vivir diferente, vivir en el respeto. Y aunque sintamos ese apego por el agresor, aunque sintamos compasión por el agresor, Dios siempre va a tener una vida diferente para nosotros y tendrá la oportunidad de restaurar a esa persona, pero no es a través de ti. Deseo que Dios las cuide, las bendiga muchísimo y que podamos ser una luz, y no solamente una luz, sino estas mujeres capaces de promover los límites y el respeto y poder detener la violencia. Soy Esther Crisóstomo y deseo muchas bendiciones para ustedes. Yo sé del dolor amargo, no sé qué dirá el mañana, se confunde el bien y el mal en mí, pero en todas circunstancias siempre Él me da consuelo sin fin y me siento fuerte en mi interior. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo de su amor. Gracias por mis dolores y también mis alegrías. Gracias Dios por todas mis tormentas. Me ayudaron a fortalecerme. Hoy solo en Él confío y por siempre en Él he de confiar. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo de su amor. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo de su amor. Llegué hasta el fondo de su amor, de su amor. Cuando hablamos de violencia, hay una pregunta que emerge casi siempre en cada uno de nosotros. ¿Por qué se queda la persona? Y en este momento quiero compartirte un poco de eso. No vamos a entrar mucho en la estadística porque sin lugar a duda la violencia es uno de los temas más hablados actualmente, pero menos erradicado. Y sabemos que al menos 1 de cada 3 mujeres sufre violencia y al menos 1 de cada 10 hombres también. La violencia es algo que no se da solo hacia las mujeres, aunque es mayor el porcentaje hacia ellas, pero se da hacia hombres, hacia niños, hacia ancianos. Sin embargo, en este momento hablaremos más de por qué alguien se queda en una relación abusiva.
Y es que es algo que muchos de nosotros cuestionamos. Pero la violencia no es algo que se da de la noche a la mañana. No es como que un día alguien se despierta y te golpea, o un día alguien está contigo y empieza a insultarte, sino que se va dando de manera gradual. Y quisiera compartir contigo 3 etapas en las que la violencia se empieza a generar y lo que generan que una persona se quiera quedar. La primera etapa es la etapa de atracción. Y es en esta etapa donde el agresor es muy encantador, muy amistoso, muy atractivo, de tal forma que enamora a la víctima porque la hace sentir muy especial, la hace sentir admirada. Y esta persona incluso se siente comprendida y se siente única. ¿Quién no se quiere quedar en una relación así? Sin embargo, luego viene la segunda etapa. Y es en esta donde aparece el objetivo clave de la violencia, que es el control y la manipulación. Y es en esta donde entonces el agresor empieza a aislar a la víctima de su red de apoyo o de todo lo que le gusta, de sus amigos, de su familia, de su trabajo. Y es en esta etapa donde es muy clave tener límites para que esto no avance, porque si no, llega la tercera etapa. Y es en esta donde el agresor empieza a introducir amenazas que al principio pueden parecer circunstanciales o pueden parecer tal vez no tan graves, pero que con el paso del tiempo aumentan, hasta donde nosotros conocemos que llegan a golpes, amenazas financieras, amenazas hacia los hijos, etc. Entonces, la pregunta es, ¿por qué alguien se queda? Porque alguien que inicia una relación de violencia tiene la esperanza de que la persona puede cambiar. Porque tiene la esperanza e incluso siente la responsabilidad que es mi responsabilidad que él o ella cambie. ¿Y cómo no querer que cambie la persona que en un principio me hizo sentir especial y que me amaba? Y la tercera razón es porque muchas o muchos sienten miedo o vergüenza de decir lo que están pasando. Sin embargo, en este momento quiero decirte que si tú eres uno de los que ha sufrido violencia, hay esperanza para ti. Pero el primer paso es reconocer que existe. Y tal vez ese es el más doloroso y el más difícil, porque ¿cómo puedo aceptar que sufro violencia si eso significa que quien yo amo no me ama como yo pensaba? Y si tú eres una persona que conoce a alguien que está sufriendo violencia, no debemos prejuiciarnos ni tampoco enjuiciar. No debemos de decir es que ella o él está ahí porque quiere, sino que debemos estar presentes para apoyar, para concientizar y para respaldar cualquier decisión de cambio que la persona quiera hacer. Independientemente de donde estemos, todos debemos unirnos en el mismo objetivo: erradicar la violencia, erradicar el maltrato hacia las personas y promover una vida digna. Si tú quieres recibir más orientación o probablemente más consejos sobre esto, no dudes en visitarme en mi página y con gusto podemos buscar una mejor alternativa para ti. En donde estemos y con lo poco que hagamos, todos debemos luchar para que un día estemos en un lugar sin violencia, para que un día todos tengamos relaciones saludables y para que todos tengamos el trato digno que merecemos. ¿Hace bromas pesadas respecto de tu persona con otros? Esto es violencia. ¿Te insulta cuando se enoja? Esto también es violencia. ¿Amenaza con pegarte a ti y a tus hijos? Sin duda, esto es violencia. ¿Te dice que los celos son señal de amor? Esto es violencia. ¿Te ridiculiza a ti y a tu familia? También es violencia. ¿Te agarra con fuerza y te levanta la voz? Esto es violencia. ¿Te echa la culpa cuando se llena de ira? También es violencia. No tomes la violencia a la ligera. Háblalo con alguien de confianza. Fortalece tu espíritu en
en las promesas que se encuentran en el Salmo 91. Estás experimentando violencia y está afectando tu vida espiritual, física, mental. No te quedes callado. Busca a algunos de los líderes de la iglesia, Ministerio de la Mujer, Ministerio Familiar, diáconos, diaconisas. El encargado de tu iglesia, tu pastor, está para servirte. Es un hecho que en momentos de estrés disminuye nuestra resiliencia, pero también es un hecho la promesa del Espíritu Santo que puede ayudarnos para poner nuestras emociones bajo su control. La Iglesia Adventista quiere ayudarte. Estamos contigo. ¿Cuál es el papel que los dirigentes tienen que ejercer durante este tiempo? Donde hay humillaciones, donde hay intolerancia, donde hay discriminación, donde hay abuso de diferentes tipos. Es importante que como iglesia nosotros podamos comprender cuál es el papel que nosotros nos toca cumplir. En la Escritura nosotros encontramos una historia muy aleccionadora. Está en el libro de Juan capítulo 8. Es la historia de Jesús siendo desafiado por los dirigentes religiosos de aquel tiempo. Los dirigentes trajeron a una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. Todos tenían piedras en sus manos. Y ellos le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer? La ley de Moisés nos dice que esta mujer tiene que ser apedreada. Como pueden observar, ellos eran dirigentes religiosos, ellos conocían las Escrituras y también decían amar a Dios. Sin embargo, estaban dispuestos a apedrear a esta mujer por causa de sus errores. Hoy vivimos en un mundo muy parecido donde existen más personas que juzgan, personas que condenan, personas que están dispuestas a hacer justicia por su propia mano. El mundo se ha convertido en un escenario donde hay una lucha interminable de fuerzas, unas contra otras, donde hay un desbalance de extremos luchando entre sí. ¿Cuál es el papel de nosotros como miembros de iglesia? La Escritura dice que el Señor Jesucristo se inclinó, puso su dedo en tierra y comenzó a escribir. Cuando ellos insistían porque el Señor Jesucristo respondiera, Jesús se levanta y con solemnidad dice, el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Es interesante que el Señor Jesucristo no estaba interesado en que nosotros estemos lanzando piedras. Piedras para las personas que han sido humilladas, discriminándolas, estigmatizándolas, señalándolas, recordando lo que ha sido su triste vida, o piedras para aquellos que han sido los causantes de este gran mal en aquellos que han sido destruidos por ellos. Dios espera que nosotros podamos tener un papel diferente. Los dirigentes religiosos tuvieron que entender cuál era la realidad de su condición y qué era lo que ellos debían de hacer. Por eso el Señor Jesucristo se levanta y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. La Biblia nos invita a que la iglesia adventista sea un lugar de sanidad. Jesucristo le dijo a la mujer, mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor Jesucristo quiere que la iglesia sea un lugar donde las piedras queden en el piso y donde nosotros reconozcamos todos que necesitamos la transformación de nuestras vidas. Hay unos que estamos acusando, otros que estamos dañando y otros que hemos sido dañados. En cualquiera de las situaciones en que nos encontremos necesitamos experimentar lo que es la visión de Dios para nosotros, porque Jesús vino lleno del Espíritu Santo para traer gracia y amor para todos, para que podamos experimentar esa gracia y podamos ser transformados.
Las Escrituras nos dicen claramente que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Nosotros como iglesia hemos venido para hacer sanidad a los que han sido heridos y a los que por causa de una vida de pecado se han convertido en instrumento de Satanás para herir a esas personas. Dios quiere transformar la iglesia y quiere usarnos a nosotros como dirigentes para que seamos las manos y la voz de Cristo para cumplir esa misión. Es importante que por la gracia de Dios nosotros podamos, en el nombre de Cristo, hacer de nuestra iglesia un lugar de sanidad donde la gracia de Dios se manifieste. Porque la Escritura dice que aunque se multiplica la maldad, la gracia sobreabunda. Pongamos también nosotros fin al abuso y a la condenación. End it now. Que Dios te bendiga y te use para que Cristo sea manifestado en su gracia redentiva en tu iglesia. Empieza a rugir con nubes grises y un extraño frío. Una intensa tormenta se acerca y el miedo está en mí. Lucha se hace incesante, dolor, angustia, miseria y desastre acechan ya mi sentido de fe y mi confianza en ti. Y pese a que estoy derrotado, no habrá motivos para desistir. Mi lucha está comenzando, me levantaré. Cristo y bajo la sombra del Omnipotente, esperanza mía, castillo mío, confío en ti. Caerán por montón a mi lado, mientras esté humillado y postrado al pie de tu cruz, viviendo y confiando en lo que dices tú. Me levantaré. Se mueve y se rompe, la paz de mi alma se hiere y corrompe. Luz en el cielo y presagio de muerte se mira al andar. Gritos de desesperanza llenan mi oído y mi corazón. Mas cierro mis ojos y por un momento te canto canción. Y pese a que estoy aterrado, no habrá motivos para renunciar. Y aunque haya perdido mis fuerzas, me levantaré. Me levantaré, estaré en el abrigo de Cristo y bajo la sombra del Omnipotente, esperanza mía, castillo mío, confío en
esté humillado y postrado al pie de tu cruz, viviendo y confiando en lo que dices tú. De Cristo y bajo la sombra del Omnipotente, esperanza mía, castillo mío, confío en ti. Caerán por montón a mi lado, mientras esté humillado y postrado al pie de tu cruz, viviendo y confiando en lo que dices tú. Me levantaré. María Magdalena, a pesar de haber sido acusada y abusada desde su temprana edad por personas que debían haber velado por su seguridad, encontró en Jesús, el Dios amante y bondadoso, el mayor refugio y perdón, capaz de restaurar su mente y su corazón, renovando el gozo de creer en Dios. José vivió en su propia casa el bullying o acoso, un tipo de abuso psicológico y emocional, y uno que casi culmina en la muerte en las manos de sus hermanos. Y aunque no perdió la vida física, perdió todo tipo de libertad al ser vendido como esclavo. No solamente fue vendido y olvidado por los suyos, también fue acusado falsamente y olvidado por aquellos a quienes habían hecho bien. Sin embargo, su fe en Dios, aprendido bajo el decidido amor de su Padre, fueron la base de resistencia, paciencia y obediencia que fue premiado con poder y oportunidades para el bien de miles, incluyendo aquellos que le habían hecho daño. La necesidad de aceptación y sostén hicieron que la vida de la mujer samaritana fuera una llena de vergüenza y negligencia. Anhelaba ser amada, respetada, aceptada, pero las necesidades del diario vivir para ella y los suyos la llevaba a aceptar las migajas ofrecidas por aquellos que a cambio de una esclavitud mayor le ofrecían. Un día, Jesús le puso fin a su desgracia y de usada y rechazada se convirtió en mensajera de las mejores nuevas para los desvalidos. Jesús cambió su vida y la llenó de propósito. Jesús padeció todo tipo de abuso físico, mental y espiritual. Fue acusado injustamente, torturado y burlado. Él cargó nuestros pecados y por su sacrificio podemos recibir su ayuda, perdón y sanidad. Murió, pero resucitó y promete secar toda lágrima, llanto, lamento y dolor. Vayamos a Él con confianza para alcanzar el seguro socorro. Apocalipsis 21:4 dice: secará
toda lágrima de ellos, y ya no habrá llanto, ni muerte, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Confiemos y hagamos de esto nuestro propósito. Existe el abuso en todas sus formas, mas pocos se atreven a alzar su voz. Basta, ya no permitas que esto dañe más vidas. Eres parte del cambio, empieza hoy. Es momento que veas que obra maestra eres tú, pues fuiste creada a imagen de Dios. Él conoce tu nombre y sabe tus luchas. Te ha esculpido en sus manos y en su corazón.